Bien, hemos visto la parte teórica, los avances en Perú, algunas consideraciones relevantes para la formulación de estos proyectos de inversión pública en infraestructura verde. Finalmente vamos a terminar la sesión con un caso práctico. Vamos a hablar de un caso que estamos aún no en formulación. Es un operador de agua potable de la selva de Perú, en Puerto Maldonado, donde estamos diseñando mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos para mejorar el control de erosión de suelos del ecosistema. EMAPAL es el operador de agua potable de Puerto Maldonado, en Madre de Dios, y ellos captan agua del río Madre de Dios. Es una balsa cautiva flotante en donde bombean agua hacia una planta para poder potabilizar esta agua cruda y que sea distribuida dentro de los ciudadanos de Puerto Maldonado. Y ustedes pueden ver algunas fotografías de cómo es esta balsa cautiva que bombea agua propiamente del río. Bien, entonces apliquemos un poco lo aprendido de las consideraciones relevantes que hemos estudiado en la sesión pasada. Primero, el problema. ¿Cuál es el problema de este operador de agua potable? Tenemos que los puntos verdes es la localización de la balsa cautiva, es el sitio dentro del río Madre de Dios donde se bombea agua, el operador de agua potable bombea agua para poder potabilizar esta agua cruda, y la delimitación roja es la cuenca que funciona ahora como una unidad productora del servicio ecosistémico hídrico de cantidad y calidad de agua que en el punto verde la empresa bombea y transforma de agua cruda a agua potable. Estamos hablando de unas buenas decenas de kilómetros cuadrados, una extensión bastante grande. ¿Cuál es el problema? Ustedes pueden ver una foto ahí que es el color del agua del río. Evidentemente tiene un color bastante turbio, un color color tierra, con una cantidad de sedimentos bastante significativa, y que esta es el agua cruda que el operador de agua potable tiene que tratar para poder potabilizar y que tenga los límites, los parámetros permisibles para consumo humano. Tenemos ahí turbidades distintas en distintas épocas del año. En épocas de lluvia, sobre todo, esto se incrementa, es decir, el color de sedimentos, el color turbio en el cuerpo de agua, y que esto finalmente aterriza en costos de insumo, cantidad de insumos químicos para potabilizar esta agua cruda bastante grandes. Y esto no decrece, sino que se mantiene, inclusive esto está incrementando año tras año. Entonces aquí tenemos un problema, ¿no? Ya podemos identificando un problema que está relacionado al servicio ecosistémico hídrico de control de erosión de suelos por la cantidad de sedimentos que esta cuenca, esta unidad productora delimitada, produce, sobre todo en la época de lluvia, hace el cuerpo de agua y que finalmente aterriza en costos elevados, en tarifas incrementales altas. Bien, veamos cuál es el estado de la unidad productora de esta cuenca. Aquí tenemos una imagen satelital del año 1984 de cómo esta unidad productora, esta cuenca, este río, este ecosistema ha ido cambiando. Ustedes pueden ver ahí manchas verdes, que es evidentemente un sinónimo de forestación, de árboles en buen estado de conservación, pero mientras vamos avanzando en los años, vemos que esto se va deteriorando, se van degradando los bosques, y las manchas amarillas, medios espacios desnudos, suelos desnudos van apareciendo. 17 años después, esta cuenca, esta unidad productora, ya se ve viéndose afectada, se va afectando su producción de agua buena, de calidad de agua buena hacia el río, producto de que existen procesos de deforestación, degradación de bosques alrededor de estas cuencas, ¿no? Y evidentemente tenemos unas decenas de miles de hectáreas degradadas que están ocasionando estos problemas de sedimento en los cuerpos de agua. ¿Cuál es el árbol problema de causas y efectos dentro de esta tipología de proyectos para el caso de Puerto Maldonado? Evidentemente, como ya lo mencionamos, existe un problema de deficiencia del servicio ecosistémico hídrico de control de erosión de suelos, lo que ocasionalmente va a traer con altos costos de tratamiento de agua potable e insumos. Potencialmente sí, las turbidades que se incrementan se podrían ocasionar inclusive hasta cortes en el servicio, y que al final aterrizan en tarifas elevadas, un poco bienestar socioeconómico para la población atendida por este operador de agua potable. Debajo del casillero verde, que es el problema central de este proyecto, vemos un poco las causas. Pero por lo que hemos visto, pues evidentemente hay un problema de escasa conservación, hay problemas de recuperación del ecosistema dentro de la unidad productora, es decir, el ecosistema perdió la capacidad de recuperarse debido a muchas actividades antrópicas
quizás ganadería, quizás minería. Esta zona es muy característica porque tiene una minería informal de escala bastante grande. Otro problema importante que nosotros identificamos es la deficiente capacidad para poder gestionar el territorio. Existen comunidades asentadas en toda esta zona que alguna actividad antrópica porque no existe un ordenamiento del territorio de saber dónde conservar y dónde producir, se vienen generando procesos de deforestación en la cuenca y por ende problemas de sedimentos en el cuerpo de agua. Y el otro tema importante que no solamente pasa en este tipo de unidades productoras es que no existe información y no existe suficientes estrategias o modelos para poder generar esa información. Sin información es bien complicado cuantificar el problema y por ende identificar una solución, una medida adecuada. Todos estos problemas están relacionados, son causas de que el Servicio Ecosistémico Hídrico de Control de Erosión de Suelos de esta unidad productora se dé de manera deficiente. Bien, aplicamos un poco la consideración de la lógica de un proyecto de inversión pública en infraestructura verde. Hablábamos de 4 componentes. Primero, acciones de conservación para poder conservar lo conservado. Ustedes vieron en la imagen satelital, inclusive ya hay áreas verdes, hay áreas de árboles que todavía se mantienen en pie y la idea es generar estrategias para evitar su degradación. También vimos zonas de suelos desnudos, donde empiezan a verse zonas ya deforestadas. Otra de las acciones tendría que ser recuperar esas zonas degradadas para poder recuperar el servicio ecosistémico de control de erosión de suelos, retener sedimentos, retener suelos en el ecosistema. Otro punto importante, hablamos de capacidades, si ustedes recuerdan, hablaba de sensibilización, porque estamos hablando aquí con comunidades asentadas, quizás migrantes de otras zonas, cuyas actividades socioeconómicas están degradando el estado natural del ecosistema. Podríamos, por ejemplo, generar planes de ecoturismo sostenible, planes de manejo de uso del territorio, formar promotores comunales, vigilantes, hacer charlas, talleres de difusión de la importancia de conservar estos ecosistemas para una ciudad que es Puerto Maldonado, que se encuentra aguas abajo y que depende del buen estado de sus bosques. Todas estas informaciones, estas estrategias de difusión son importantes a considerar dentro de la lógica de un proyecto de inversión pública con el enfoque de recuperar una infraestructura natural, una infraestructura verde. Finalmente, el tema del monitoreo, un cuarto componente que era muy importante para poder generar información y evaluar la implementación de estos proyectos. Proponemos un sistema de vigilancia que justamente permita desarrollar programas de guardabosques para poder vigilar que las acciones de implementación in situ se estén dando de manera adecuada, y si en caso no, en el proceso de implementación se van haciendo los ajustes correspondientes. Y también el tema del impacto. El impacto que de alguna manera diseñe, identifique indicadores en calidad de agua, aguas abajo, producto de la conservación del bosque, aguas arriba. Referencialmente hablamos de un 50% de las acciones de conservación, 25% en sensibilidad de capacidades y un monitoreo de 15%, 10% de todo el presupuesto para otros gastos que amerita el proyecto de inversión pública. Estos son costos sumamente referenciales que de alguna manera mapean cómo nosotros podríamos distribuir quizás el poco, mediano presupuesto que tengamos para este tipo de inversiones. Finalmente, ¿qué indicadores nosotros como operador de agua potable, como sector, más allá que nos interesa la conservación de los bosques y que los árboles se mantengan en pie y un ecosistema saludable, lo que nos interesa a nosotros es los niveles de turbidez que captamos de agua cruda en la balsa cautiva, en esa zona donde se bombea agua del río, y que al final aterricen también en que utilicemos menos insumos, menos coagulantes, menos insumos químicos para poder potabilizar esa agua cruda. Sumamente importante. Y hablamos de un horizonte de evaluación de más o menos unos 10 a 15 años, con 5 años de inversión y unos 10 años de posinversión que nos permita de alguna manera evaluar los resultados y el impacto de este tipo de proyectos. Finalmente, otro de los alcances importantes relacionados a la operación y mantenimiento son las estrategias de sostenibilidad. Aquí, como pueden ver ustedes, hemos mapeado una serie de actores que apoyan al operador de agua potable, desde los ministerios que vienen de un ámbito más nacional hasta gobiernos subregionales, locales, municipalidades, la participación de las universidades, las ONGs, las autoridades locales del agua, que es el ente rector propiamente del recurso hídrico. Todos ellos formaron una estrategia, un grupo impulsó una plataforma de trabajo que permite identificar roles y funciones
que le dé sostenibilidad a lo invertido. Caso contrario, tendremos una inversión de 2 o 3 años muy buena y finalmente, después de eso, si no le damos estas estrategias de sostenibilidad, nuestra inversión se habrá ido literalmente al agua. Bueno, muchas gracias y espero que hayan disfrutado de esta sesión.